No. Adelante, doctor Mendoza. Buenas noches, ¿cómo están? Es un orgullo para mí presentar este webinar, un honor también. Muchas gracias por haberme escogido y pues también es un honor presentar al doctor Jaime Andrés Leal, su especialista en trauma, magíster en educación médica del Hospital Universitario de la Samaritana. Y pues estábamos ahorita hablando de cómo iba a ser la dinámica de la charla y pues ya afilamos y espero que el doctor Leal nos dé sus mejores pautas para poder resolver estos casos de la mejor manera posible. Muchas gracias, doctor Leal, y bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues para mí es un placer y un honor estar acá con ustedes y además con esta gran audiencia. Veo que hay 60 participantes, hay gente bastante, hay algunos conocidos. Saludar a Pedro, saludar a Efren. Veo a Valderrama de Medellín también. Bueno, un saludo a todos y espero que nos ayuden también un poco con su experiencia en este tipo de fracturas. Voy a compartirles pantalla en este momento y voy a iniciar con la presentación. Entonces, la idea del día de hoy es hablar un poco de fracturas subtroncantéricas. Cuando, cuando hablamos de fracturas subtroncantéricas, se nos viene a la cabeza como algo muy complejo, unas deformidades muy severas. Entonces vamos a tratar de hablar de algunos métodos de reducción. Esta fue una encuesta que hicimos la semana pasada, creo que fue con los residentes de la UIS, en los cuales pues yo quería saber cómo que era lo que más les interesaba. Entonces, con sus respuestas vamos a tratar de centrarnos un poco en las técnicas de reducción, en qué instrumentales podemos utilizar para la reducción y al final vamos a ver algunos casos. Entonces, como los objetivos de aprendizaje del día de hoy, vamos a ver algunos aspectos relevantes en las fracturas, en las fracturas subtroncantéricas. Vamos a hablar de algunos métodos de reducción, de cuáles son algunos tips y trucos y algunas herramientas instrumentales que podemos utilizar. Y al final, pues vamos a ver unos casos pues, que me gustaría que compartiéramos entre todos y que de pronto los charláramos un poco más. Entonces, cuando hablamos de los aspectos relevantes, quisiera centrarme especialmente como en por qué le tenemos tanto respeto y a veces miedo a ese tipo de fracturas. ¿Cuáles son esas cosas que debemos saber antes de operarlas, antes de entrar a tratarlas en el quirófano y que de pronto nos van a ayudar o nos van a orientar un poco en el tratamiento de estas fracturas? Entonces, primero, tenemos que tener en cuenta que esta es una zona que está expuesta a unas concentraciones muy altas de estrés mecánico. Si tenemos en cuenta un paciente, una persona de 90 kilogramos, por ejemplo, podemos ver que la cortical, que la parte más interna del fémur, está expuesta a unas fuerzas de compresión muy altas. Estas fuerzas de compresión pueden alcanzar alrededor de 1.200 libras por pulgada cuadrada. Pero si miramos la parte externa, vamos a ver cómo hay unas fuerzas de tensión que pueden en algunos casos llegar hasta 800 libras por pulgada cuadrada. Y esta zona proximal del fémur no está expuesta solamente a fuerzas de compresión y tensión, sino además por la gran movilidad que hay en la articulación de la cadera, pues va a estar expuesta a unas fuerzas rotacionales además que van a ayudar a que las concentraciones y el estrés que haya específicamente en esa zona pues sea muy alto. Y esto hablando única y exclusivamente de los ejes mecánicos y del estrés mecánico que va a haber concentrado en la zona subtroncantérica del fémur. Pero si además le sumamos el estrés dinámico y la acción de esas fuerzas dinámicas que van a actuar sobre la región subtroncantérica, pues vamos a tener que en el fragmento proximal, como sabemos, van a actuar algunas fuerzas y esas fuerzas van a llevar el fragmento pues, en la deformidad típica pues, que conocemos, que es una flexión por la fuerza del iliopsoas, en una abducción por el glúteo medio y una rotación externa por los rotadores externos de la cadera. Pero además, a veces se nos olvida que el fragmento distal también está expuesto a algunas fuerzas, principalmente por los aductores y por el bíceps femoral, que lo va a cortar y lo va a aducir. Entonces, esto va a hacer que
muchas veces las deformidades que vemos son las deformidades que conocemos como típicas de la fractura subtrocantérica y que además contrarrestarlas es lo que nos va a llevar las dificultades que vamos a tener durante los procedimientos quirúrgicos para lograr una correcta alineación y una correcta reducción de la fractura. Pero además, una de las cosas que también hay que tener en cuenta es que la zona subtrocantérica del fémur es una zona con una vascularización que no es tan buena. Podemos hablar de una pobre vasculatura, pero realmente lo que sucede en esta zona es que tenemos una zona metafisiaria proximal en el fémur que tiene una irrigación muy rica, que la conocemos, y posteriormente las perforantes que salen de la arteria femoral pues van a llegar más o menos entre los 5 o 6 centímetros distales del trocánter menor, entonces hace que la circulación de la zona subtrocantérica no sea tan rica como el resto del fémur. Y además es una zona de transición entre hueso metafisiario y hueso cortical que tampoco va a tener una irrigación endóstica tan buena. Entonces, digamos que la vasculatura de la zona subtrocantérica es pobre si hablamos en comparación con el resto del fémur. Entonces, esta zona vamos a tener altas concentraciones de estrés mecánico, acciones de fuerzas dinámicas y una pobre vasculatura para tener en cuenta que en el momento en que voy a realizar la reducción y el manejo de ese tipo de fracturas, pues van a dificultar un poco tanto el manejo intraoperatorio como el resultado en la evolución del paciente. Entonces, todo esto va a llegar a una significancia clínica, que es que los porcentajes de no unión, por ejemplo, como los describe Krappinger en el 2019, pueden llegar hasta el 23% a los 6 meses, y Freigan dice que alrededor del 21.3% al año. La mala unión, no encontré datos exactos de mala unión porque casi todo va unido a la reducción en varo, más mal reducción que mala unión, pero no encontré un dato específico. Sin embargo, las tasas de revisión pueden ser de alrededor del 14.8% a los 6 meses, y Horner encontró que alrededor del 9.9% cuando hablamos única y exclusivamente de fallas del implante. Entonces, vemos cómo esos aspectos que de pronto son tan característicos de las fracturas subtrocantéricas, pues en realidad van a tener una significancia clínica cuando vamos a tratar estos pacientes. Entonces, vamos a hablar cómo son o cuáles son algunos métodos de reducción y cuáles son algunas técnicas o tips o trucos que están descritos y que se utilizan para la reducción de estas fracturas. Entonces vamos a ver inicialmente, en cuanto a la técnica, vamos a tratar de responder algunas preguntas. Si vamos a utilizar mesa radiolúcida o mesa de tracción, era una de las preguntas que los residentes hacían en la encuesta de la semana pasada. En la fijación, si es intramedular o extramedular, qué es mejor o cuándo va una o cuándo va la otra. Y si cuando voy a utilizar un clavo es mejor la entrada por la fosa piriforme o una entrada por el trocánter. Y cuando vamos a hablar de tips y trucos de la reducción, pues vamos a hablar de algunas técnicas de reducción totalmente cerrada, algunas de cerrada asistida, que digamos lo denominamos así cuando hacemos la reducción es principalmente cerrada, pero por algunas incisiones muy pequeñas nos ayudamos con algunos instrumentos, o cuando realmente toca hacer una reducción abierta y exponemos el foco de fractura para lograr que la reducción sea anatómica. Entonces, ¿por qué es importante la reducción? Este es un artículo muy interesante que publicó Krappinger en el 2019, en el cual se trataron de ver algunas variables, a ver cuál de estas variables eran las más importantes y las más relevantes o las más significativas con un resultado asociado a la no unión. Entonces, tenemos algunos parámetros relacionados al paciente, parámetros relacionados específicamente con la fractura, parámetros relacionados con la cirugía, parámetros mecánicos y parámetros biológicos. Se encontró en esto que principalmente los parámetros mecánicos, el mal alineamiento en varo, la no restauración del soporte medial cortical y la autodinamización, que es cuando se rompen los
los bloqueos distales antes de las 12 semanas y empieza a haber una dinamización no controlada ni deseada por el cirujano, son los principales parámetros que van a llevar a una no unión de estas fracturas. Y tenemos que cuando se asocian algunos de estos factores de riesgo, se va a aumentar la probabilidad de que tengamos no unión. Entonces tenemos como cuando tenemos uno de estos factores, estamos aproximadamente un 25% de riesgo de no unión. Cuando se asocian dos de estos factores, estamos alrededor del 50%, y cuando tenemos tres factores, estamos alrededor del 100% de pronóstico de no unión en este tipo de pacientes. Entonces, ¿dónde nos está pasando? Entonces, vemos acá algunas de las imágenes que están en ese artículo. Muy interesante la importancia que le dan al soporte cortical. Miren acá, no sé si logran ver el mouse, pero en el círculo naranja les muestro cómo ellos hacen un énfasis importante en el soporte cortical medial y cómo, por ejemplo, en este tipo de fracturas y en esta fractura en específico, se ve que la cortical medial proximal está adentro de la cortical medial del fragmento distal, y cómo además se produce una autodinamización del clavo que lleva a la falla. Y en el caso del lado derecho, vemos cómo, a pesar de tener aparentemente una cortical medial intacta o restaurada, perdón, vemos cómo no se, o el fragmento del trocánter menor es un fragmento grande que de pronto tiene asociada parte de la cortical posteromedial. Se produce una autodinamización y posteriormente una falla en el implante o en la osteosíntesis. Importante que nunca debemos dejar de planear. Es importante tener en cuenta que este tipo de fracturas, también por lo que dijimos de los aspectos que hay que tener en cuenta, pues tenemos que planearlas, tenemos que saber cuáles son los instrumentales que vamos a necesitar y necesariamente qué vamos a necesitar y tener dentro de la sala a disponibilidad de nosotros para realizar la reducción. Entonces, en cuanto a la mesa, radiolúcida o tracción. Entonces, en los artículos generalmente hay una mayor tendencia al uso de la mesa de tracción. Se describen algunas posiciones como la posición en banana. Esa posición en banana es en la cual el paciente está acostado en la mesa de tracción, la pierna contralateral está abducida, pero al mismo tiempo el torso del paciente está inclinado para permitir un ingreso por el trocánter mucho más fácil. Pero activo acá el puntero. Y miren acá, es lo que describen la posición en banana, que va a facilitar el ingreso por el trocánter o el ingreso a la parte proximal del fémur. En la mesa de tracción, además, hay posibilidades diversas, como poner el paciente en decúbito lateral o poner el paciente en decúbito supino, pero no con la pierna abducida, sino con las piernas en tijera, para lograr una mayor exposición y una mejor abordaje a la región proximal del fémur. ¿Qué beneficios dicen los artículos que hay sobre el uso de la mesa de tracción? Hay una mayor fuerza de tracción, evidentemente, con la mesa que con un ayudante haciendo la tracción de forma manual durante la cirugía. La fuerza es constante, no hay pérdida ni hay momentos de debilidad. Y vamos a tener un campo que está totalmente sin obstáculos y en el cual podemos acceder y manejar si necesitamos en algún momento tener una manipulación directa del foco de fractura. Sin embargo, pues no hay un consenso o no hay una recomendación basada en la evidencia, y la recomendación de la mayoría de los artículos es que el cirujano debe elegir la posición por conveniencia y por experiencia, pero además por el caso particular del paciente. Hay pacientes que, aunque tengamos una mayor experiencia en mesa de tracción, pues necesariamente lo vamos a tener que operar en una mesa radiolúcida por la contraindicación o por diversas patologías adyacentes que el paciente tenga y que no pueda ser llevado a la tracción en la mesa. Posteriormente, si hablamos de fijación intramedular versus extramedular, la fijación intramedular pues tiene la ventaja que van a ser incisiones más pequeñas, el tiempo quirúrgico va a ser menor, se va a preservar el hematoma fracturario en la mayoría de las ocasiones, no siempre, porque podemos utilizar un clavo y al mismo tiempo abrir el foco para la reducción, y que el apoyo pues va a ser más temprano que con la fijación extramedular.
Con la fijación extramedular, la mayoría de papers y artículos relatan o describen que la reducción es mucho mejor. Sin embargo, también hay una mayor tasa de falla y de revisión. Hay una mayor tasa de infección y dan la indicación que utilicemos la fijación extramedular para estas fracturas subtrocantéricas en algunos casos seleccionados e individualizando los casos de los pacientes. Entonces, importante ver, por ejemplo, en este cuadro, cómo en las conclusiones muestran que aunque la preferencia es la fijación intramedular, vamos a tener en algunas ocasiones que utilizar las placas. Sin embargo, las placas, pues, como lo dije anteriormente, tienen una mayor tasa de falla de revisión y de infección que comparado con con los clavos intramedulares. Y cuando estamos utilizando los clavos y vamos a hablar sobre entrada piriforme versus trocantérica, casi en todos los artículos hay un consenso del uso del clavo cefalomedular o por entrada en el trocánter, haciendo la referencia específica de los clavos que entran lateral a la punta del trocánter. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los clavos que entran por la punta del trocánter o los cefalomedulares, el 70% en este artículo publicado por Philip Strobel en el 2011, encuentran que el 70% de la entrada debería ser un poco más medial a la punta del trocánter y que solamente el 30% va a tener una entrada ideal un poco más lateral a la punta del trocánter. Sin embargo, esto debe ser dirigido con un adecuado planeamiento, porque como pueden ver en la imagen que está inferior del fémur con los clavos, vemos como incluso entrando el clavo ligeramente más medial a la punta del trocánter, se van a producir algunas deformidades si no es el clavo indicado y si el patrón de fractura va a llevar a los desplazamientos. Entonces hay que hacer un buen planeamiento, tenemos que saber cuál es el punto ideal para determinado clavo y determinada fractura para que no haya unos desplazamientos secundarios. Además, es importante saber que los estudios anatómicos del fémur proximal demuestran que en algunos casos la extensión posterior del trocánter llega a obstruir la entrada de la fosa piriforme. Entonces, digamos que los clavos por fosa piriforme no se usan tan comúnmente actualmente. Es una opción con algunos clavos de reconstrucción, pero la preferencia en la mayoría de artículos es utilizar clavos cefalomedulares o clavos laterales que tengan fijación a la cabeza femoral. Vamos a mirar ahora algunos tips, algunos trucos que están descritos en los siguientes artículos. Estos son artículos que se dedican o que están dirigidos exclusivamente a tips. Sin embargo, pues hay algunas imágenes y algunos trucos que tomé de los artículos que se referenciaron anteriormente. Entonces vamos a ver primero, este es como el primero que se describe. Utilice el dedo o la uña o el gancho, no sé cómo le digan ustedes en sus sitios de trabajo. Este instrumento sirve para la reducción, sirve para ayudar un poco en la reducción cuando introducimos desde el sitio de inserción. Esta uña o este finger de reducción, como está en inglés, es más largo, entonces permite pasar el foco de fractura. El punzón canulado lo que permite dirigir a veces un poco más hacia el lateral la guía, y eso hace que permita pasar el foco distal. Sin embargo, pues este punzón va a requerir que nosotros necesariamente hagamos una reducción, no siempre logra pasar al segmento distal, es más, muy rara vez porque es muy corto. Sin embargo, el dedo o esta uña sí logra pasar al segmento distal y tiene una facilidad, y es que si el segmento subtrocantérico no es con minuto, vamos a poder manipularlo de cierta forma con esta uña para pasar al segmento más distal. El segundo, esta es una de las recomendaciones que dan. Generalmente cuando estamos introduciendo el clavo, uno de los problemas que sucede es que el clavo va muy medial y la punta choca contra la cortical medial y podemos producir nosotros una conminución de esa cortical. Entonces, una de las recomendaciones es gira el clavo 90 grados
al girar el clavo 90 grados, pues hacemos que la curvatura o el radio de curvatura que tenemos, lo que sabemos que debe ir hacia anterior, pues se va a ir hacia medial y va a tratar de esquivar esa cortical medial que tratamos de preservar. Y una vez introducimos el clavo, pasamos el foco, volvemos a girar el mango hacia la posición normal, como vemos en la segunda imagen, y en ese momento ya pasamos el resto de la fractura y del hueso. Algunos elementos que se utilizan para la reducción cerrada, está la descripción incluso de muletas, utilizar muletas. Esta es una imagen que encontré en un artículo en el cual se utiliza una muleta para mantener la reducción y el fragmento distal. Acuérdense que el fragmento distal, aunque estas fracturas son bastante proximales y no se flejan, no se extienden tanto, pues una muleta puede ayudar a mantener el fragmento arriba y que la alineación con el fragmento proximal que está flejado pues no sea tan difícil. Sin embargo, hay otros elementos que no son tan, digamos, que podemos llegar a esterilizar. Está este otro descrito que es un dispositivo NF que ayuda con la presión desde anterior al segmento proximal y desde posterior al segmento distal, tratando de lograr una alineación al mismo tiempo que se pasa la guía y logramos una alineación adecuada. Y el otro, pues hay algunos elementos como el martillo, que nos sirve para hacer presión, incluso el puño lo utilizamos muchas veces para una reducción totalmente cerrada, que en algunas ocasiones y en algunos casos, especialmente en esas fracturas subtrocantéricas bajas, pues logramos hacerlas sin mayor inconveniente. Sin embargo, en algunas ocasiones podemos utilizar el distractor AO. Esto bastante útil cuando no tenemos disponibilidad de mesa de tracción, pero vamos a utilizarlo en una mesa radiolúcida. El distractor AO nos va a ayudar a tener, digamos, una tracción constante. Importante que ubiquemos el chance proximal en un sitio en el cual no vaya a interrumpir con el paso de la guía, con el fresado, ni con el paso del clavo. Entonces, una de las indicaciones es utilizarlo en el segmento más, en el trocánter menor desde anterior. Sin embargo, pues esto requiere una buena incisión, requiere una buena disección, que lleguemos hasta el trocánter menor y que tengamos una fijación adecuada, que no lo vayamos a fracturar o que no vayamos a aumentar una posible conminución en esa zona. Es un elemento bastante útil. No todos lo tienen en sus stocks, pero es importante que lo aprendan a conocer, que lo aprendan a armar y que lo aprendan a utilizar durante los procedimientos. En algunas ocasiones incluso si vamos a utilizar elementos de fijación extramedular, se puede utilizar a través de los tornillos de las placas para que se mantenga la atracción ya con el instrumental o con los elementos puestos sobre el hueso. Los tornillos polares bastante útiles. Recuerden que los tornillos polares descritos por Christian Kretek ya hace algunos años, es importante saber en qué sitio es que los vamos a utilizar. Una de las mnemotecnias más fáciles es ponerlo hacia donde no quiero que vaya el clavo. Sin embargo, en el planeamiento es bastante importante trazar los ángulos y saber en qué sitios de pronto me van a ayudar los tornillos polares para facilitar la reducción, para mantener la reducción y posteriormente poner el clavo. Una cosa muy importante y es una recomendación pues que sigo yo es no los quito. Generalmente paso el clavo y dejo los tornillos polares en el puesto, no los quito de pronto para evitar una pérdida secundaria de la reducción que ya logré. Estos son una técnica bastante útil, no es tan fácil usualmente, a veces en esos segmentos tan pequeños de las fracturas subtrocantéricas encontrar un sitio en el que tengamos además un buen stock óseo para poner un tornillo que además permita el paso del clavo, o sea, redirija el clavo pero permitiendo el paso,
pues a veces es un poco dispendioso. Sin embargo, como les dije anteriormente, si tenemos un planeamiento adecuado, pues va a ser un poco más fácil el manejo intraoperatorio de, de estos instrumentos. Lo siguiente, podemos utilizar clamps y pinzas. Sin embargo, los clamps y las pinzas pues van a implicar una incisión sobre el foco de fractura. Se va a drenar el hematoma. Entonces, digamos que esto ya es una reducción abierta. Sin embargo, pueden ver que en algunas ocasiones podemos utilizar pinzas y clamps con incisiones muy pequeñas. No es necesario hacer una incisión, un daño de tejidos blandos tan grande, una desperiostización. Vamos a introducir las pinzas digamos, de una forma percutánea, en la cual vamos a lograr una reducción anatómica y otra de las recomendaciones es mantener las pinzas en su puesto hasta que pase el clavo y hasta que esté totalmente fijado. A veces cuando soltamos las pinzas antes de poner los bloqueos de los clavos, pues vamos a tener una pérdida de la reducción que ya habíamos logrado. El siguiente es el uso del gancho de Lambot y el picayelo. Generalmente yo los uso combinados. Cuando uso uno, uso el otro. El gancho de Lambot es bastante útil para traccionar de medial a lateral los fragmentos, principalmente el fragmento distal. En este caso vemos en una de las imágenes que lo están usando en el proximal, pero más porque se está usando más hacia la base del trocánter menor, pero usualmente el gancho de Lambot se utiliza más en el fragmento distal porque recuerden que los aductores se lo están llevando hacia la línea media. Entonces esto nos sirve para jalar y al mismo tiempo el picahielo nos está ayudando al segmento proximal mantenerlo en su sitio. Una cosa muy importante es tener mucho cuidado con el gancho de Lambot. El gancho de Lambot en ocasiones cuando se utiliza de una forma, digamos, muy brusca y sin hacer una disección previa y un camino previo, puede llegar a tener lesiones de vasos en la parte medial del fémur. Recuerden pues que por ahí pasa el paquete y en ocasiones, y lo hemos visto en el hospital, lesiones de la vena femoral por el uso del gancho de Lambot. Entonces, una de las recomendaciones es pasarlo siempre pegado al hueso y simplemente en el momento que sentimos que estamos en el lado más medial, en ese momento voltearlo para que vayamos a evitar lesiones vasculares y complicaciones mucho más graves en este tipo de pacientes. Para el picahielo, importante tener un sitio de buen stop óseo en el cual me pueda fijar y pueda hacer una fuerza adecuada sin que se resbale. Son elementos que deberían estar en el instrumental de ortopedia en todas las instituciones. Sin embargo, pues como lo dije, es importante que lo verifiquemos antes. Los separadores pueden llegar a servir, los Homan especialmente pueden llegar a servir en esos casos particulares que vemos, que es cuando el segmento proximal se fleja. Nos puede servir para ponerlo en la parte más anterior del segmento proximal y ayudar a bajarlo. Y al mismo tiempo, como lo estamos poniendo sobre el segmento proximal y va hasta la parte más medial, nos sirve para bajarlo y al mismo tiempo para llevarlo un poco hacia lateral y nos va a ayudar en esas fracturas subtrocantéricas que son un poco más sencillas y proximales. Es bastante útil tener los separadores y reconocerlos como un elemento posible de reducción. Los joysticks, utilizamos los joysticks, los clavos de Chance, yo también utilizo los clavos de Steinmann. Los clavos de Steinmann son un poco más gruesos, de 2.5, de 3.0 que los clavos de Kirchner, y me ayudan a manipular los segmentos proximales principalmente para la reducción. Aquí hay algunos ejemplos en los cuales utilizan el clavo un clavo de Chance para la movilización del segmento proximal y distal al tiempo y lograr una reducción digamos, anatómica que permita primero el paso de la guía y posteriormente el rimado y el paso del clavo. Importantísimo, como les dije con el distractorado, que los chans tienen que estar en un sitio que no vayan a interrumpir con la reducción. Si de pronto ponemos los chans, logramos una reducción adecuada y cuando vamos a pasar los elementos, los chans son un obstáculo, pues va a ser un problema porque vamos a tener que retirarlos,
vamos a perder la reducción y al mismo tiempo de pronto vamos a tener que reubicarlos en otra zona y teniendo en cuenta que es una zona de un stock óseo que puede estar muy disminuido o muy pequeño, pues va a ser un poco más complicado. Entonces es mejor un correcto planeamiento y saber dónde los vamos a utilizar. Los cerclajes, importante conocer el uso de los cerclajes. Los cerclajes, tengan en cuenta que para utilizar un cerclaje debo tener unas dos superficies que puedan tener un buen contacto. Entonces, de pronto en fragmentos, piensen de pronto en fragmentos en los cuales harían compresión interfragmentaria, ¿sí? No porque el cerclaje la vaya a hacer, sino porque son segmentos o fragmentos que tienen buen contacto, no van a disminuir la luz del fémur, porque si de pronto tienen el contacto, pero aprieto mucho el cerclaje, pues disminuyen la luz y no van a dejar el paso del clavo. De pronto son más útiles en aquellos fragmentos grandes, fracturas oblicuas largas que se desplazan, fracturas espiroideas. Importante que una de las recomendaciones basadas en estudios anatómicos es que el paso del cerclaje se debe iniciar, o esa es la recomendación, desde posterior. De esa forma voy más pegado al hueso y al momento del paso cerca de los vasos no va a ser de forma más controlada a que si ingreso por anterior y la punta puede estar apuntando más hacia los vasos. Entonces, este artículo, esta publicación del doctor Terachai en Tailandia nos dice que aunque puede ser seguro, sin embargo hay que tener las recomendaciones como esta, que si seguimos las recomendaciones, el compromiso de la circulación perióstica va a ser mínimo. Es más seguro en el tercio proximal que en el distal y nos interesa mucho para este tipo de fracturas. ¿Cuándo se van a recomendar? Como lo dije anteriormente, de pronto en fracturas o en fragmentos que me den un buen contacto, pero también cuando vamos a tener ausencia de pared posterior y medial, porque van a ayudar a acercar esos fragmentos y a dar estabilidad en esa zona. Y tener en cuenta que los cerclajes pues, nos van a proveer una estabilidad intrínseca, nos van a mejorar la alineación, los resultados son mejores a largo plazo, pero hay que saberlos utilizar. Estas son algunas imágenes para que se den cuenta que en estos artículos que les mostré previamente, la recomendación es cuando utilizamos cerclajes con instrumentales de mínima invasión, podemos hacer incisiones muy pequeñas de 3 centímetros. Sin embargo, cuando utilizamos cerclajes como estas pinzas, que son más pinzas pasalambres, pero que nos sirven para el paso de los cerclajes, la incisión va a ser un poco más grande y se dice que es en promedio de 5 o 6 centímetros. Sin embargo, si la piel está tensa, es mejor hacer incisiones un poco más grandes a tener que manipular y tensar más esa piel, que nos va a acercar los vasos y de pronto vamos a estar más expuestos a lesiones vasculares. Este es un cuadro publicado en el International Orthopedics, en el cual, dependiendo del tipo de fractura y del patrón de fractura, pues hay algunas recomendaciones. No es una guía como tal, pero son algunas, digamos que recomendaciones que nos pueden servir para tener en cuenta para algunas fracturas cuál herramienta de reducción nos va a servir un poco más que las otras. Sin embargo, pues es mejor tenerlas todas o tener la mayoría de estas y tener ya dentro de nuestro planeamiento y de nuestra cabeza saber cuáles vamos a utilizar o de pronto cuáles vamos a tener que tener disponibles en el hospital. Digamos que estas son las técnicas o las herramientas de reducción que están en la literatura, que encontré en la literatura. Ahorita pues tengo unos casos que quisiera que comentáramos entre todos. Sin embargo, pues me parecería interesante si alguno de los que están en este momento con nosotros tiene experiencia con algún otro tipo de elemento de reducción, pues sería muy útil que nos contara y con eso aprendemos todos alguna otra forma de reducción que haya. No sé, el doctor Jorge o de pronto Pedro o alguien que tengan experiencia con manejo de trauma, Valderrama o Efren, alguien nos pueda o tenga alguna experiencia particular o alguna recomendación particular con alguno de estos elementos y que nos pueda
compartir. Yo creo que nos hizo un resumen muy completo con respecto a los tips que puede uno utilizar para poder hacer las reducciones. Yo creo que en nuestro caso utilizamos bastante los clavos de chance, utilizamos bastante, utilizamos también el distractor femoral en nuestros casos. Eh, para nosotros sí casi que es indispensable utilizar la mesa de tracción. Nos gustaría saber si usted, el porcentaje de casos en los cuales no utiliza la mesa de tracción, digámoslo así, que para nosotros es como más común utilizar la mesa de tracción para estos casos, pero no sé usted qué tanto Nosotros, porcentaje de casos. no, yo creo que los porcentajes no lo sabría, simplemente en la mesa radiolúcida lo utilizamos en casos seleccionados, en casos en los cuales de pronto el paciente por alguna otra fractura o por alguna otra elemento pues, durante el trauma esté contraindicado el uso de la mesa, pero si el paciente puede ser llevado a la mesa de fracturas, lo vamos a utilizar casi que siempre. Y lo que encontré en los artículos, la mayoría de artículos, incluso estos que hablaban de uniones, de técnicas de reducción, de trucos, una de las cosas importantes es que en la descripción de los métodos, por ejemplo, en la descripción de los casos, hablaba que la mayoría de los pacientes fueron llevados a mesa de tracción. No decía que hubiera una indicación, decía que era preferencia del cirujano, pero interesante saber que la mayoría de cirujanos pues lleva a los pacientes en mesa de tracción. De todas formas, es importante conocer muchos de estos elementos y estas técnicas porque en algún momento nos va a tocar utilizar una mesa radiolúcida y tener una tracción manual o una tracción asistida, por ejemplo, con un distractorado. Si Bueno, quieren, les voy a mostrar unos casos. por favor. Hay un par de casos que utilizamos mesa radiolúcida, que no fue posible utilizar la mesa de tracción y pues son bastante interesantes. Entonces, por ejemplo, este primer caso, este paciente tiene 38 años, es un paciente que se atendió en el Hospital Universitario de la Samaritana en octubre del año pasado. Este paciente tuvo, pues obviamente un politrauma. Estas son las radiografías iniciales y esto se los muestro para recordar que en pacientes jóvenes las fracturas subtrocantéricas son fracturas que generalmente están causadas por traumas de alta energía y al ser trauma de alta energía tenemos que evaluar al paciente de una forma integral, no solamente centrarnos en la fractura del fémur, tenemos que ver el paciente tomar su set de radiografías de trauma, ver que la columna cervical esté bien, hacer una TLS completo, ver que la respiración, que la circulación, todo lo que tengamos que hacer del paciente esté bien. Entonces, digamos que esa fue la razón por la cual les muestro estas radiografías. Y posteriormente, pues vamos a ver esto, en el cual vemos que el paciente tenía una fractura subtrocantérica, un trazo que es predominantemente transverso. Y si ustedes ven, está la deformidad casi que clásica de este tipo de fracturas. Vemos un fémur acortado, una rotación externa, una abducción y una flexión del fragmento proximal. Esto, súper importante, esto lo tomamos en todos los pacientes con fracturas subtrocantéricas y en general con todas las fracturas. Es el lado contralateral con un magnificador. Sabemos que eso mide 10 centímetros y eso nos va a permitir hacer un planeamiento adecuado de lo que vamos a hacer durante la cirugía. Sin embargo, como pueden ver acá, el paciente no solamente tenía la fractura subtrocantérica, el paciente tenía una fractura de la tibia distal. Esto era una fractura abierta, por lo cual de entrada nos contraindicaba el uso de la mesa de tracción, porque el paciente iba hasta esta zona de la extremidad, pues es la que va amarrada al zapato que vamos a realizar la tracción. Y pues además teníamos que intervenirla, era una fractura abierta. Y en ese momento lo que decidimos fue llevar el paciente a cirugía para tratar de forma urgente la fractura en el fémur, pero al mismo tiempo para utilizar un control de daños en esta fractura. En ese momento los tejidos blandos pues estaban bastante edematizados, tenía... en ese momento creo que no tenía flictenas todavía, pero posteriormente las hizo. Entonces, el plan en ese momento fue llevar al paciente
a un manejo temprano de la fractura de fémur, pero al mismo tiempo realizar un control de daños local a nivel del tobillo. Entonces el paciente se llevó a cirugía, se utilizó una mesa radiolúcida y estas son las imágenes del fijador en delta que se utilizó en la tibia, y posteriormente para poder realizar y poder hacer una tracción, pues hicimos primero el tobillo para realizar esa tracción y esa manipulación de la extremidad, y posteriormente fuimos a trabajar al fémur. Entonces acá tenemos unas imágenes del fluoroscopio en el cual pues vemos que utilizamos, como les dije, yo en algunas ocasiones prefiero utilizar un clavo de Steinmann porque es más pequeño y me va a dejar un poco más de espacio para la manipulación y la introducción de los elementos a nivel del trocánter. Entonces, algo importante en este caso es que generalmente este fragmento está rotado externo, ¿sí? ¿Cierto? El fragmento proximal. Entonces yo introduzco el clavo de Steinmann, lo llevo a la posición AP para buscar el punto de entrada y no vayamos a tener problemas con el punto de abordaje del clavo. Entonces lo llevo a AP, o sea, lo desroto, lo llevo en rotación interna para que esté en una P verdadera, y en ese punto busco el clavo, el punto de inserción. Si pueden ver en la lateral, ven que ese clavo de Steinmann está puesto más posterior. Entonces está ayudándome a la desrotación del fragmento proximal, pero al mismo tiempo está puesto posterior para que no me vaya a molestar ni vaya a interferir con el paso de las guías y con el paso del clavo. Y en la tercera imagen pueden ver cómo utilicé en este caso el punzón canulado para que me ayudara a pasar la guía y me la dijera un poco hacia medial, porque estaba teniendo el problema, desafortunadamente no tengo foto, que al pasar la guía me estaba pegando todo el tiempo con la cortical medial, me estaba pegando todo el tiempo en esta zona. Entonces al utilizar el punzón canulado me ayudó a que la guía se fuera hacia lateral, hacia un poco más a lateral, y al mismo tiempo pueden ver en la imagen 4 cómo estamos utilizando reducción cerrada con las manos y con los puños, eh, logrando una alineación y logrando el paso de la guía hacia el segmento distal. Posteriormente, manteniendo todo el tiempo el clavo de Steinmann con la posición AP verdadera, hicimos introducción de la guía, hicimos introducción del clavo, y miren cómo en el segmento distal se utilizó el gancho de Lambot para contrarrestar esa fuerza de aducción que se lleva hacia la línea media, el fragmento más distal, y en ese momento logramos digamos, una alineación buena y pasamos el clavo. Posteriormente, pues hicimos la fijación del fragmento proximal con el clavo hacia la cabeza, y una vez tenemos el tornillo puesto en la cabeza, quito el Steinmann y ya con el marco del clavo puedo manipularlo en la rotación para tener una alineación adecuada. Algo importante, y es que una vez tengo la posibilidad de manipular con el marco de inserción del clavo, lo que trato de buscar es que estas corticales sean simétricas, porque eso me dice que la reducción está anatómica. Y logro el bloqueo distal, y una vez logro el bloqueo distal, llevo el paciente a una alineación, a una AP, y verifico que tanto la parte proximal como la rodilla estén en el mismo eje. Esta es la parte del bloqueo distal. Una cosa muy importante, y es que como parte del planeamiento tenemos que saber que no vamos a tener pinzamiento anterior en el fémur distal. Recordemos que los clavos, los diferentes clavos cefalomedulares o de reconstrucción, pues tienen diferentes radios de curvatura. Y dependiendo de cada paciente, de su altura y del tipo de fémur que tenga, pues vamos a planear si vamos a necesitar o utilizar clavos con radios de curvatura que tenemos disponible desde 1 hasta 2. Entonces, y eso es importante para tratar de evitar esos pinzamientos que se producen por la utilización de clavos cefalomedulares largos. ¿Listo? Este es el resultado final.
La lateral pues realmente no es tan lateral, pero vemos que por lo menos consideramos que la reducción fue buena, no fue perfecta, pero la alineación se mantiene, el fragmento proximal no está en varo y tenemos unos puntos de apoyo muy buenos a nivel del clavo con una inserción donde lo queríamos. Esta es la imagen de la pelvis AP. Y bueno, ese era el primer caso. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. No puedo ver acá si hay preguntas. No sé. Sí, bueno, doctor Leal, buenas noches. Pregunta Edford si la rótula estaba fracturada, pues más como un detalle del caso en específico. Pero yo no la veo, la Eh, verdad, no veo eh, fractura en la radiografía lateral. sí, Es bueno, que un en esa saludo. imagen tal vez se confundió, yo creo que eso es como recortado y se alcanza a ver como si ¿Cuál tuviera la será? fractura de rótula, pero no. No, él no tenía una fractura de la rótula. Bueno, y saludar a Ford, fue compañero mío de residencia en la Javeriana, es ortopedista de cadera en Panamá. Entonces, un saludo al doctor Edmundo Ford. No, este paciente no tenía una fractura de la rótula, este paciente se verificó y además posteriormente le operamos el pilón tibial y en ninguna de las series de las imágenes había una fractura de la rótula y el paciente de hecho, si no estoy mal, tengo imagen, no hay imágenes al mes de la evolución, el paciente ya estaba no haciendo apoyo completo, pues por la fractura del pilón tibial, pero el paciente estaba con movilidad buena. Doctor, aprovecho para hacer una pregunta. Sí, señor. ¿Hay algún papel de la reducción con el mismo clavo? O sea, uno se ve tentado en un trazo simple como este a hacer un direccionamiento del fragmento proximal con el mismo clavo como Sí. en una fractura diaficiaria pura, en una tibia. ¿Algún papel o eso es peligroso? No deberíamos hacerlo Pues nunca. eso está escrito. Sí, Está escrito que en las fracturas de pronto de trazos simples, trazos un poco más bajos, subtrocantéricos bajos, se puede llegar a utilizar el clavo como un elemento de reducción, especialmente con la manipulación y tratando de buscar el fragmento distal. No lo puse dentro de los trucos porque pues a mí personalmente no me gusta, pero es más digamos, una apreciación personal, porque de todas formas estamos manipulando un segmento muy pequeño y con el clavo podemos llegar a producir daños a nivel del punto de inserción del clavo. Entonces, la respuesta para eso sí está escrito. En algunos artículos lo encontré, lo he visto hacer, pero pues personalmente prefiero utilizar la uña que de pronto es un poco más delgada, eh, que nos va a ayudar con la reducción y utilizar algunas otras herramientas y no el mismo clavo tratando de manipular y de llevarlo hacia hacia el segmento, hacia el fragmento distal. Además, lo otro es que eso me indicaría que no estuvo reducido, ni hay una reducción adecuada al momento de pasar la guía, ni de pasar los reamers, porque si lo estoy utilizando en ese momento para hacer la reducción, pues creo que fue porque algo hizo falta en los puntos anteriores. Pero pues como les digo, es una apreciación personal. No sé si alguien lo utilice y nos pueda contar cómo le ha ido o en qué casos lo utiliza y en qué casos no. sí, el doctor Ford nuevamente se nota que fue su compañero de residencia, doctor Leal. Nos pregunta si en este caso no tuviera una fractura del pilón tibial, con este trazo simple le daríamos un apoyo. Usted generalmente les da a estos trazos un apoyo temprano o diferido. No, siempre que se pueda, lo ideal con estas fracturas es que el paciente tenga movilidad temprana y apoyo temprano. Digamos que la misma contraindicación que tuvimos para la mesa de fracturas, para la mesa de tracción, pues fue lo que decidimos para el apoyo. Pero y especialmente un caso como este, que es un trazo simple, con un contacto casi del 90%, que sabemos que va a haber un apoyo cortical, que la carga va a estar compartida entre el clavo y las corticales, pues evidentemente lo ideal es que él tenga un apoyo temprano
y ni siquiera un apoyo parcial, un apoyo a tolerancia. Si el paciente lo puede hacer completo, lo puede, o sea, nosotros lo permitimos y se lo manifestamos. Si el paciente lo puede hacer temprano y completo, no hay ningún problema. Ok. Del grupo del chat, el doctor Jaime Cuenca, pues respecto a este caso, creo que última pregunta del caso para pasar a otro. Si le adicionaría un tornillo antirrotatorio a este tornillo del cefalomedular. Del cefalomedular, ¿O por qué no, no? no, realmente no, porque en este caso, digamos que los tornillos antirrotatorios van más para aquellas fracturas un poco más proximales, por ejemplo, las basicervicales, en los cuales vamos a tener el problema antirrotatorio específicamente en el cuello y en la cabeza. En este caso no va a tener ninguna, no creo que tenga algún beneficio de utilizar un tornillo adicional. Si logramos que el tornillo cefalomedular esté centro-centro y que tenga una buena posición, y además estamos utilizando una reducción anatómica del fémur, no veo ninguna utilidad en utilizar un tornillo antirrotatorio, porque el tornillo antirrotatorio, como les digo, es principalmente para evitar la rotación a nivel de las fracturas del cuello y de la cabeza. Ok, todo claro. Voy a darle la palabra. Hace un rato me pidió, levantó la mano el doctor Ricardo Guzmán. Buenas noches, gracias, excelente charla, pero el doctor preguntaba que qué otro instrumento usábamos. Yo le cuento que yo uso una Rochester grande, Sí. me ayuda muchísimo en todo este tipo de fracturas y en las intertrocantéricas. Los residentes de la UIS, pues creo que me han aprendido mucho el uso de esta pinza, de una Rochester grande. Y lo otro, cuando uno va a poner el distractor, no sé si se pueda o se deba poner de la pelvis para evitarse el problema de que el clavo proximal moleste para la reducción. Porque nosotros somos de la mesa de tracción y muchas veces nos toca también porque muchos pacientes nuestros se demoran en conseguir el material de autorizar. Entonces, generalmente a nosotros nos toca con la mesa de tracción y muchas veces toca usar el distractor. No sé su experiencia suponiéndolo desde la pelvis, supracetaborar el clavo y el otro clavo distal para lograr evitar el problema del clavo en el fragmento proximal. Y lo otro, siempre usa cefalomedular, nunca con tornillos de reconstrucción al cuello. Ok. Muchas gracias, doctor Cuenca. Una de las cosas, ahorita estaba pensando cuando usted habla de la Rochester es una pinza ancha, es una pinza fuerte que tiene cierta curvatura. Me imagino que lo utiliza como los Homans, como lo que mostré ahorita de los Homans, que se va hacia anterior y además ayuda a bajarlo y de pronto a traerlo un poco hacia lateral. Es un elemento interesante y creo que es bueno saberlo. Muchas gracias por el aporte. Lo otro con respecto con respecto al distractor, yo lo he usado realmente solo, creería que 1 o 2 veces para las fracturas subtrocantéricas. Una ventaja que de pronto le vería utilizarlo desde la pelvis, desde la región supracetabular, pues una es que vamos a dejar el segmento proximal libre y que además va a quedar el segmento proximal, lo vamos a poder manipular y vamos a poder ayudar a la reducción. Sin embargo, no tengo experiencia, no lo he utilizado de esa forma, no sé si alguien más lo haya utilizado desde la región supracetabular y con el clavo y con el otro chance distal para hacer la tracción sin que haya interrupción o que haya interferencia con la inserción del clavo. No sé si alguien tenga experiencia con eso, que nos pueda contar. O de pronto nos puede ir escribiendo ahí en el chat mientras tanto y lo comentamos más tarde. Doctor Leal, pues el doctor Guzmán acabó de preguntar también que si clavo cefalomedular o clavo de inserción lateral con tornillos de reconstrucción. Los dos están descritos, los dos se pueden utilizar. La mayoría de los artículos y de los casos están trabajados con clavos cefalomedulares. Lo importante, digamos que lo que más hace énfasis en la literatura es que los clavos de inserción trocantérica
digamos que es la tendencia en este momento por la facilidad primero del punto de entrada, por la posibilidad de que tengamos una obstrucción a nivel de la fosa piriforme. Los clavos de entrada lateral se pueden utilizar claramente, se pueden utilizar, sin embargo hay que tener en cuenta el planeamiento, saber dónde los vamos a introducir, saber que es a 10 grados desde la punta del trocánter y idealmente que estos clavos tienen 2 tornillos hacia la cabeza. Lo ideal es que esos tornillos que son más pequeños que los de un clavo cefalomedular estén los 2 hacia la cabeza para que además tenga una mayor fijación proximal. Pero los clavos de inserción lateral se pueden utilizar. Cuando creo que sería mandatorio utilizarlos en pacientes que tengan canales medulares muy angostos. En estos pacientes, por ejemplo, podemos utilizar clavos de entrada lateral de adolescente, que son clavos que podemos encontrar desde 8.5 de milímetros en el diámetro y podemos utilizarlos desde entrada lateral. Creería que no hay ningún problema en que los use. ¿El doctor Valderrama nos marcaba algo? Estaba pintando la radiografía el doctor Valderrama. Nosotros tenemos de pronto, profe Leal, una conducta como servicio, y es que en pacientes jóvenes tratamos de no usar clavos cefalomedulares, pues por el tamaño del clavo proximal, digamos, el defecto que genera el ingreso de la parte proximal del cefalomedular. Pero no, recuerdo que en alguna época que roté en Medellín veía bastante el clavo cefalomedular en pacientes jóvenes allá. Tenemos que en cuenta que esta fractura es de alta energía en pacientes jóvenes y pues tenemos gran número de pacientes con esas edades. No sé si Sí, lo que sea mi nosotros... percepción. No, los pacientes más jóvenes, como le digo, el problema es que pronto pueden tener canales endomedulares más angostos, más estrechos. Entonces, los clavos de adolescente que son de entrada lateral van a ser bastante útiles en ese caso. Generalmente, pues tenemos que ver que es un paciente joven, porque pues si es un niño, pues uno va a tratar de preservar un poco más las estructuras y la fisis y esto, pero pacientes jóvenes de 18 o 20 años que tienen una formación ósea completa, pues personalmente si es un paciente grande no le veo problema en utilizar un cefalomedular, aunque como lo dije anteriormente, no hay ningún problema en utilizar un clavo de inserción lateral. Vamos a darle la Bueno, palabra al Jaime. doctor Cámaro que está levantando la mano. Ah, No, Por espere favor, Anderson, ¿me regala el audio del doctor Cámaro? Adelante, doctor Cámara. Sí, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Pero, ¿qué más? ¿Cómo está? Muchas gracias por la charla. Muy buena. Sí, quería hablar sobre la parte que han comentado de los clavos cefalomedulares en este tipo de fracturas. Nosotros de hace mucho tiempo dejamos de usar clavos cefalomedulares en los pacientes jóvenes. Realmente el diámetro de un clavo cefalomedular es grande, son 17 milímetros, y pues nos hemos interrogado siempre ese gran orificio en un fémur de un paciente joven que pueda afectar. Entonces hemos decidido colocar clavos cefalomedulares que pues son de un diámetro mucho más delgado, son creo que el máximo de clavo de reconstrucción con tornillos al cuello es de 14 milímetros y pues hacia abajo, ¿no? Entonces esa ha sido la tendencia de nuestro servicio, de colocar clavos con bloqueos de reconstrucción, entrando en la punta del trocánter y en algunas ocasiones clavos de punto de entrada lateral. También hemos visto, y hay evidencia publicada ya, algunas series, pues algunos casos en los que esa impactación cuando se utiliza hoja helicoidal en los clavos cefalomedulares en los pacientes jóvenes, esa impactación en un hueso duro de un paciente joven puede generar una condrolisis de la cabeza femoral.
Entonces, dadas esas dos razones, hemos utilizado en nuestro servicio clavos de diámetro delgado, pues delgado no cefalomedulares, sino clavos entrando en la punta del trocánter con bloqueos de reconstrucción al cuello. Esa ha sido la tendencia nuestra. No sé si en algunos otros servicios hagan lo mismo o sea indiferente colocar cefalomedulares o clavos de reconstrucción. Valderrama está alzando la mano. Sí, vamos a darle la palabra al doctor Valderrama. Estoy que me hablo. Es que estaba ahí señalándole al... puede poner la imagen de inicial con su statement. Ya lo pongo. Eso. Entonces, sí, ahí el doctor Guzmán señalaba una cosa que yo también hago con mucha frecuencia, es él usa Rochester, yo uso Pean. Lo importante es que sea una pinza curva que le permita a uno. Yo creo que el primer paso y más importante en cualquier fractura del fémur proximal, que es elegir un buen punto de entrada. Esa pinza, yo la coloco aquí dirigida hacia el trocánter menor en la cortical anterior. Eso permite retirar la deformidad rotacional y lograr esta perfecta imagen que usted tiene aquí para lograr un buen punto de entrada. Pero cuando uno ve su caso, uno ve que ese punto de entrada, usted lo anotaba muy bien en la presentación, y esto suele suceder. Me imagino que este caso usted lo hizo en supino, ¿cierto? Sí. Entonces, los tejidos blandos condicionan que la guía, siempre el pin guía, vaya hacia medial, ¿sí? Exacto. Sí. Y usted mencionó algo que es muy, muy importante, sobre todo cuando se utilizan clavos cefalomedulares, y es que ese punto de entrada no sea tan lateral como normalmente debería ser en el caso de la fractura, en un clavo cefalomedular. En la fractura subtrocantérica, ese punto de entrada idealmente debe ser un poco medial, y eso exige que la guía tenga esta dirección, ¿sí? Lo cual es muy difícil de lograr en la posición supina en la mesa. Y por eso cuando alguien ahorita más temprano preguntaba qué porcentaje de las fracturas subtrocantéricas hacen en mesa de fracturas, mi porcentaje es 0. Yo todas las fracturas subtrocantéricas las hago en mesa convencional, ¿sí? Porque cuando uno hace mesa de fracturas suele tener dificultades para lograr un buen punto de entrada, ¿sí? ¿Los hace en supino o en lateral para facilitar el punto de entrada? Depende. Entonces, en las fracturas de trazo simple, como esta, lo hago en decúbito lateral, ¿sí? Porque es muy fácil hacer la aducción del fémur proximal y lograr un punto de entrada más expedito, pues, en la posición del decúbito lateral. Cuando las fracturas son complejas, B3 o C, las hago en supino, porque utilizo la otra extremidad como patrón de referencia para la longitud y la rotación. Y allí voy mire el punto de entrada de la guía. De su guía. Sí, de su guía. Mire que sigue siendo un poco lateral, y siga hacia la siguiente imagen. Mire que usted tiene una reducción muy buena con el gancho del Lambot. Tenía una reducción casi perfecta en cuanto a rotación. Y luego se movió un poco. Y luego se movió, ¿sí? O sea que ahí hay por lo menos unos 3 o 4 grados de varo, porque al haber apertura lateral y haber cierre medial, necesariamente hay algo de varo, sí. Y luego usted mire su resultado final, y usted mira que hay un problema rotacional que también es frecuente en estas fracturas, ¿sí? Entonces, porque ya no tiene ya no es la misma imagen. Hace poco tuve un caso muy parecido a este, en el que antes de poner el tornillo cefálico me di cuenta de todo esto y tuve que sacar el clavo y mejorar la reducción, porque el problema mío era rotacional. Entonces, y tuve que usar guías Poller y todas esas cuestiones, pues, que usted anotó, que son fundamentales, porque
posiblemente en este hueso de buena calidad, con un muy buen contacto medial y una deformidad en varo que no supera los 5 grados, la consolidación casi que está garantizada. Pero creo que uno en el intraoperatorio debe enfocarse mucho en evitar que esto le suceda. A veces uno dice, voy a aceptar esto. Claro, si usted lo hizo cerrado y la biología está perfectamente conservada, esto digamos que es un resultado aceptable. Pero a veces la gente se pone a hacer reducción abierta y tolera esta reducción en una reducción abierta. Entonces, mecánicamente con problemas y biológicamente con problemas. Lógicamente, claro, le drena todo el hematoma y no hay... Entonces, el punto es que estas fracturas son muy traicioneras y uno suele tolerar algunas malreducciones que no tienen una magnitud muy grande, pero que al final terminan generando problemas en los pacientes. Entonces, Incluso una de las cosas que uno ve con frecuencia es la tolerancia de no reducción de fragmentos cuando son conminutas, y uno logra ver fragmentos muy diastasados, fragmentos en flexión, fragmentos en rotación externa, y uno generalmente ve que se toleran intraoperatoriamente y los pacientes salen así con los resultados que usted nos dice. Una de las cosas que, digamos, mirando hacia atrás, se podría haber utilizado un tornillo Poller en esta zona. El problema es el espacio, ¿no? A veces eso es lo que uno piensa durante cirugía. Uno dice, ¿será que me cabe? No me cabe, no me va a dejar pasar el clavo. Pero digamos que en esto, si uno sigue la regla, el tornillo Poller debería estar más o menos en alguno de estos puntos, porque eso va a hacer que el clavo se aleje de esa zona y que haya una mejor reducción en la cortical externa. Pero doctor Leal, entonces ahí sí, entonces con el tornillo polar a este lado, entonces ahí sí influye mucho el diámetro del clavo en la parte proximal, Sí, total, así como, total. okay. Entonces con un clavo de inserción lateral, sí, muy seguramente el tornillo polar o el tornillo polar habría sido excelente. Vamos a hacer intervención un poquitico más cortas, vamos a darle la palabra al doctor Hugo Zuluaga, que la está solicitando hace rato, y después el doctor Pedro Cámaro, y ojalá podamos presentar un caso un poco más complejo que no sea de fractura transversa, sino que nos haga sudar un poquitico. Buenas noches, un saludo para todos. Mi nombre es Hugo Zuluaga, egresado de la UIF. Un saludo especial al doctor Valderrama, que en varias ocasiones he escuchado la manera como hace sus reducciones y sin utilizar la mesa de fractura, porque entiendo lo que me ha pasado, pues que es un reto importante en la mesa de tracción a la hora de pasar la guía y que no se nos vaya la cortical medial por los tejidos del paciente, especialmente en pacientes obesos, el reto es mayor. Y pues no es la primera vez que escucho al doctor Valderrama como esa experiencia o la manera como él lo reduce, y pues sí sería como una invitación si nos podría en un futuro, en una charla próxima, mostrar un poco cómo él, si tiene fotos, videos o imágenes de cómo hace su cirugía, porque realmente por escuela y finalmente uno se familiariza es con el método con el que más ha realizado, más ha practicado, pero siempre he tenido una gran inquietud a ver cómo se posiciona el paciente, cómo coloca el intensificador de imágenes y teniendo el paciente en decúbito lateral, cómo hace para hacer esas maniobras de reducción. Siempre he estado como muy intrigado con eso. Muchas gracias. Doctor Cámaro, tiene la palabra. Sí, yo también quería hablar al respecto de eso. Uno de los problemas, Carlos Valderrama, en las reducciones y en la posición en decúbito lateral es la deformidad en varo que eso genera, residual. Entonces, quería preguntarle qué tips utiliza para corregir eso o para evitar que se le vayan en varo las fracturas del fémur proximal cuando hace las reducciones en decúbito. Yo lo que hago es, Pedro, es utilizar un rollo, ¿sí? Entre las dos piernas, un rollo usualmente grande para llevar en abducción el segmento distal. Realmente en el decúbito lateral
uno no tiene tanto problema con el varo, porque si usa el rollo, ¿no? Y si usa el rollo bien posicionado, porque lo mismo pasa en la mesa de fracturas si usted pone un poste muy grande, el poste perineal es muy grande, ese poste perineal termina siempre condicionándole la fractura hacia varo. Entonces, lo mismo con el rollo. De hecho, la posición en decúbito lateral le permite con mayor precisión controlar la deformidad en flexión de las fracturas subtrocantéricas, que en la mesa de fracturas es mucho más difícil, porque en la mesa de fracturas, entre más tracción le da usted a esta fractura, más flexión le provee, mientras que en la mesa convencional, en el decúbito lateral, usted lo que hace es llevar el segmento distal buscando esa deformidad de flexión que tiene, y tener la pierna libre le permite controlar todas las fuerzas deformantes, pues, o por lo menos esa es mi experiencia, Pedro. Y lo otro es que si yo no tengo, lo fundamental es que usted tenga un muy buen punto de entrada y una trayectoria perfecta, que no trate de reducir la fractura con el clavo, como ahorita lo mencionaba Anderson. Cuando uno trata de reducir la fractura con el clavo en una subtrocantérica es porque todo está yendo mal. Aunque esté descrito, en mi opinión, es una técnica que es equivocada y que termina llevando a problemas como hacer trazos de fractura adicionales por tratar de forzar con el clavo la reducción. Gracias, Carlos. ¿Listo? Va a poner otro caso. Sí, pongamos el otro caso ahorita, le damos la palabra al doctor Efren Camilo Torres más tardecito para que alcancemos a presentar otro caso. Muchas gracias. Listo. Tengo este otro caso. Este caso es una paciente de 30 años que llegó el año pasado también al hospital en mayo. Esta paciente tenía la particularidad que tenía 21 semanas de embarazo. Es una fractura, no es totalmente, o sea, no es exclusivamente subtrocantérica, es más intertrocantérica con una extensión subtrocantérica, pero pues quería traerlo por la complejidad del caso y más o menos quería mostrarles las radiografías iniciales. Estas son las imágenes de radiografía, y pues antes de mostrarles lo que finalmente se hizo, pues me gustaría saber qué le harían ustedes. Esta es una paciente que llegó al servicio, se discutió muchísimo y al final se decidió pues hacer un manejo como les voy a mostrar ahora, pero pues quisiera saber ustedes inicialmente qué pensarían con esto. Bueno, regalémosle la pregunta a los residentes. Empecemos con Jaime. Jaime, cuéntenos, ¿qué haría? Buenas noches. Jaime es residente de cuarto año del posgrado de ortopedia de la UIS, doctor Leal. Entonces vamos a echarle una preguntita al hombre a ver qué nos cuenta. Bueno, buenas noches. Tiene una imagen, una AP de pelvis, donde pues se puede observar como un poco mejor. Eso, gracias. Bueno, yo a esta paciente, lo que pasa es que está embarazada, pero pues la llevaría en mesa de tracción. Para la reducción, poco probable que se pueda una reducción cerrada. Utilizaría pues algunos de los instrumentos que podemos que nos puede pues facilitar. De pronto utilizaría algún tipo de chance o pues percutánеamente para que nos deje manipular el fragmento proximal. Sin embargo, pues probablemente terminaría haciendo un abordaje lateral para lograr una reducción, una mejor reducción, y pues tratando de ubicar nuevamente ese trocánter menor que está suelto. ¿Con qué haría la osteosíntesis, Jaime? Con un clavo cefalomedular largo. ¿Alguien más que nos dé otra opinión? Otro residente puede ser.
A ver, oigamos a Julián Cadena, que es del posgrado de FOSUNAP, de la FOSCAL, perdón, de la UNAP. Cuéntenos, Julián. Hola, buenas noches. Otra opción sería, no sé, ponerle también una placa. ¿Qué placa placa? usaría? Para mejorar un poco pues hacer una mejor reducción abierta y colocarle una placa de osteosíntesis. ¿Qué placa, Julián? Una placa de fémur para fémur proximal. Una placa de fémur proximal. Ok, vale. Bueno, y último, Juan Camilo, cuéntenos. Presidente de cuarto año también del posgrado de la UIS. Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Será que sí está conectado o no lo? Sí, ahí lo veo conectado. Juan Camilo, Mateus. Bueno, pasemos a un R3. Vale. Iván. Cordial saludo, buenas noches. Sí, Iván, buenas noches. Teniendo en cuenta que es una fractura de 3 fragmentos con algo de discreta conminución, y la ideal en este trazo que tiene una extensión subtrocantérica y que no se descarta el compromiso intertrocantérico de la columna medial, es un paciente que ubicaría en posición de decúbito lateral una reducción abierta, fijación interna, intervalo de Watson-Jones, buscar una reducción de la superficie del componente metafisiodiafisiario con un clavo de fémur con tornillos de reconstrucción al cuello, preferiblemente con 2, y por supuesto buscaría un amarre tanto del componente del trocánter mayor y a su vez del trocánter menor con un cableado, buscando una restitución ese contacto cortical medial y procurar una restitución en valgo de ese componente cervicodiafisiario. Esa sería mi opción de tratamiento para ese paciente, no en mesa de tracción, en mesa en fibra de carbono y en decúbito lateral. Vale. Bueno, doctor Leal, ahí escucho sus opciones. Bueno, sí. No sé, pero llegamos a un punto o a un material de osteosíntesis que pues siempre hemos tenido muy debatido y que yo, por lo menos en algunas charlas que hemos dado sobre fractura subtrocantérica, siempre lo he prescrito, que es la placa proximal de fémur. No sé qué opina usted sobre eso. Y no escuché a ninguno hablar del DCS. Eso es como más historia, parece, para nosotros. Sí, bueno, aquí hay que tener varias consideraciones con este caso. Este caso se discutió dentro de nuestro servicio y se discutió además con ginecología. Primero, necesitábamos hacer algo que se produjera la menor radiación posible, ¿sí? 21 semanas de embarazo, paciente que está en el segundo trimestre de gestación. No podía ir en decúbito lateral porque las embarazadas cuando se van o se necesita en decúbito lateral tiene que ser izquierdo, no derecho por el síndrome de vena cava. Entonces, la paciente al final se decidió ir en mesa radiolúcida y en supino. En cuanto al material, pensamos en varias opciones, pensamos hacer clavo, pensamos en placa. La placa de fémur proximal generalmente no la utilizamos por una razón y es que solamente tiene posibilidad de 3 bloqueos proximales y generalmente por el tamaño de los pacientes de nuestra población, y si ven esta paciente se ve, miren la pelvis solamente, era una paciente muy chiquita, el bloqueo más distal generalmente no alcanza a entrar al cuello. Entonces decidimos entre todos, una opción era utilizar placa, pero utilizamos una placa de fémur distal al revés.
¿Por qué? Esta placa nos da la facilidad de tener más puntos de fijación. Una placa de fémur distal de ángulo variable tiene posibilidad de poner hasta 6 tornillos bloqueados, 5 bloqueados y un tornillo central esponjoso grueso. Y además, pues al ser ángulo variable, pues nos permitía buscar de cierta forma el eje del cuello. Se hizo abierto, voy a mostrarles. Obviamente esto da para todas las discusiones que ustedes quieran y lo que se pueda llegar a cuestionar, pero pues tengamos en cuenta el caso. Nosotros buscamos literatura, no encontramos ninguna literatura ni reportes de caso de embarazadas con fracturas intertrocantéricas o subtrocantéricas que nos ayudara a guiar un poco el caso. Entonces digamos que esto fue lo que nosotros hicimos. Pues hicimos las radiografías iniciales del fémur contralateral. Se dan cuenta que la paciente siempre tuvo una protección a nivel de abdomen. Y esto fue lo que utilizamos inicialmente. Entonces hicimos una reducción abierta, se hizo un abordaje lateral y nos fuimos subvasto, en el cual lo primero que intentamos fue hacer esta reducción del fragmento del trocánter menor con el fragmento distal del fémur. Posteriormente, pues lo que podíamos darnos cuenta es que el fragmento proximal estaba totalmente en varo. Entonces utilizamos este chance, un chance que preferimos ponerlo en esta dirección porque la placa pues iba a estar más o menos de este punto hacia distal. Entonces era un chance que no nos iba a interferir mucho, y ese chance lo llevamos tratando de corregir esa deformidad en varo que teníamos en ese momento, y posteriormente desde lateral introducimos este clavo de Steinmann tratando de mantenerlo en ese sitio. Posteriormente utilizamos la placa. La placa, como les digo, tiene la posibilidad de poner varios tornillos bloqueados y son de ángulo variable. Una de las cosas que hacemos es que la placa no la ponemos totalmente lateral, porque al ser la placa del fémur distal contralateral, porque tiene que ser la contralateral por la curvatura, por el radio de curvatura, pues, o por la curvatura anterior del fémur, hace que los bloqueos, la variabilidad de los bloqueos se vaya más hacia atrás en este caso. Entonces la ubicamos no totalmente en lateral, sino un poco más posterolateral para que nos permita llevar los tornillos hacia adelante. La longitud de los tornillos en este caso, desafortunadamente, por la poca irradiación que estábamos haciendo, intentábamos hacerlo más con la palpación, ir haciendo como una técnica de pájaro carpintero para ir teniendo la sensación que estábamos dentro del hueso, ir poniendo los tornillos, y al final hicimos como esta imagen. Estos fueron los abordajes grandes, tratando de ver lo más que podíamos sin irradiar, o irradiando lo menos posible. Creo que lo hicimos creo que fueron alrededor de 20, no recuerdo. Aquí están las imágenes, miren acá como vemos la fijación. De pronto se nos perdió un poco la compresión que habíamos logrado inicialmente. Se diastazó un poco en esta zona. Estas son las imágenes en lateral al final con los tornillos. Sin embargo, aunque no son tornillos que llegan tan lejos, lo ideal es que esos tornillos lleguen más o menos como está a una zona más en la cabeza. Teniendo en cuenta que el trazo de fractura era en esta zona, pues teníamos de todas formas una buena presa. Este es el resultado posoperatorio. Esta paciente estuvo una semana más hospitalizada, y el último control que tuvimos con ella fue aproximadamente a las 34 semanas de embarazo. Ella era procedente del Huila y pues se fue. Sin embargo, hasta la semana 34, que desde la 21, pues fue más o menos 3 meses más que la seguimos viendo acá en Bogotá. La paciente estaba sin apoyo, pero era una paciente que ya tenía movilidad de la cadera. Y pues realmente no les puedo decir qué pasó después porque la paciente se fue. Sin embargo,
No sé si tengo, no. Esta es la última imagen que tenemos de ella, que es la imagen esta imagen es alrededor de la semana 28 o 29, pero pues no sé, quisiera escucharlos y saber qué otras alternativas hubieran utilizado o qué les parece esa alternativa, qué le ven de bueno, qué le ven de malo, de pronto con la experiencia que ustedes tienen. Yo creo que el resultado excelente, doctor Leal, muy bueno. De pronto, no sé, lo que les digo, yo creo que dejamos de utilizar el DCS, aunque en esta paciente también muy difícil haber utilizado un DCS, pero pues fue una muy buena opción. No le escuché, fue su concepto con respecto a las placas de fémur proximal. Las placas de fémur proximal, lo que le dije es que generalmente las placas de fémur proximal, mi consideración es que tienen muy pocos puntos de fijación, aunque son tornillos gruesos, pero nuestra población no alcanza realmente a tener una fijación con 3 tornillos. Generalmente el tornillo más distal no alcanza a entrar por el cálcar y a dar ese soporte que se supone que tiene que dar. Y por lo general solamente permite la inserción de 2 tornillos bloqueados hacia el cuello. Esa es la razón por la cual generalmente no utilizamos las placas de fémur proximal y en la mayor, digamos, a la mayor posibilidad, utilizamos clavos y en algunos casos muy seleccionados preferimos utilizar este tipo de placas de fémur distal contralaterales y las volteamos. Vale, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta a los demás. Yo creo que acá el doctor Mújica nos pregunta que por qué no la osteosíntesis con clavo en esta paciente. En el chat, el doctor. Pues, a ver, había varias cosas, ¿no? Teníamos un protector de plomo acá. La búsqueda del punto a nosotros, a nuestro grupo, se nos hizo un poco más dispendiosa, teniendo en cuenta que la guía entra más o menos en esta zona. Toda esta zona tenía digamos, un chaleco de plomo. Era difícil llegar o se nos hizo difícil en ese momento garantizar un buen punto de inserción. Y pensamos que con la placa íbamos a tener menos irradiación que con el clavo. Obviamente, pues eso está abierto a consideraciones. De pronto alguien puede decir, pues yo le puedo poner el clavo con poca irradiación, pero en ese momento, digamos que esta fue la consideración que nosotros tuvimos. No estoy diciendo que el clavo esté mal, el clavo pudo haber estado bien, siempre y cuando, digamos, que se garantice la seguridad de la paciente, la seguridad de la gestación. Otra cosa es que no la pusimos en mesa de fractura, se me olvidó decirlo, porque aunque no hay indicación como tal, no hay una contraindicación como tal, los ginecólogos nos sugirieron no hacer presión sobre el pubis. Entonces, digamos que esa fue la razón por la cual no la pusimos en una mesa de tracción. Más por una recomendación de ellos que porque algo esté escrito, que haya alguna descripción como tal, que vaya a pasar algo. Vale. Vamos a darle la palabra a la doctora Diana López. Siga, doctora López. Buenas noches. No, qué pena. Dejé la mano levantada, pero mi pregunta era la misma que la del doctor, si habría la posibilidad de un clavo en este paciente, pero ya el doctor Leal la contestó. Diana es una recién egresada de nuestro programa. Yo creo que casi que le toca entrar a este clavo, a este caso. Muy bien, perfecto. No sé si alguien más quiera dar una opinión o quiera hacer una pregunta. Doctor Torres, Efraín Torres había pedido la mano más temprano. Ah, perdón, sí. Uf. Hola, hola a todos. Hola Efraín, ¿cómo está? Hola, feliz noche. Saludos a El Pío Valderrama, por allá por Medellín. No, mi comentario iba con relación, hace un rato levanté la mano con relación a lo que comentaba, creo que el doctor Guzmán, con relación al uso del distractor AO en las fracturas de subtrocantéricas para poner clavos endomedulares. Yo tengo el juguete
en el hospital, y cuando lo he tratado de usar poniéndolo el pin proximal, poniéndolo supracetabular, me resulta bastante difícil y tengo que usar otro tipo de sistemas para la reducción por la flexión, la aducción del fragmento proximal que se me rota constantemente, y como no tengo control del fragmento proximal poniendo el distractor o supracetabular, siempre hay que usar otro tipo de elementos para la reducción. Entonces no es recomendable usarlo supracetabular. Casi siempre hago un abordaje pequeño, pero para abordar el trocánter menor, y lo pongo bien menial en la base del trocánter menor. Con relación al caso, al segundo caso de Jaime, saludos, ¿cómo vas? Hola, Me pareció una solución interesante. Yo uso placas proximales cuando hay este tipo de fracturas subtrocontéricas con extensión diaficiaria, pero casi siempre cuando uso este tipo de sistemas de las placas bloqueadas de fémur proximal, las uso también acompañada de cerclajes. Ahí en ese tipo le hubiera puesto un par de cables, de estos cables que no son de acero, sino de hilos. Entonces, para fijar el fragmento, el trocánter menor, y lograr una reducción adecuada, aunque el caso te quedó, la verdad, que espectacular. Me imagino que a la paciente le fue muy bien. Gracias. Saludos, Pedrito. Saludos a los amigos de Bucaramanga. Saludos, Efren. Bueno, yo creo que ha sido una noche muy productiva. Excelentes casos, excelente presentación, doctor Leal. Muchísimas gracias, le agradecemos. Tuvimos una participación de hubo un momento de 72 participantes, en este momento están 64, creo que se han salido varios, pero agradeciéndole mucho su presentación, agradeciéndole mucho su tiempo y darnos su experiencia. Muchas gracias y esperamos tenerlo en un próximo evento. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por estos espacios que no es solamente escuchar a alguien hablar, sino que todo el mundo pueda participar y que todo el mundo nos permita conocer su experiencia y que todos aprendamos en esto. Siempre va a haber alguien que tenga más experiencia con algún caso, con algún instrumental, con algunas cosas que nos van a servir a todos. Entonces, pues, bienvenidos todos estos espacios que nos ayudan a crecer a nosotros como especialistas y a los residentes de pronto escuchar experiencias de diferentes sitios. Entonces, pues muchas gracias a todos. Gracias a Anderson por la invitación, el doctor Jorge por la moderación. Saludos a Pedro, al Ramo, a Efren, a todos. Y pues, saludos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias a todos. Chao, profe. Gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos.